El doctor Carlos Otero es jefe de informática clínica del Departamento de Informática en Salud, Hospital Italiano de Buenos Aires. Médico graduado de la Universidad de Buenos Aires, médico de planta en el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y máster en informática biomédica en la Oregon Health and Science University de los Estados Unidos. Es egresado de la Residencia de Informática Clínica en dicho hospital. Ha coordinado el área de terminología y documentación clínica, con particular interés en terminologías clínicas, representación del conocimiento médico, sistemas de soporte y registros clínicos electrónicos. El Dr. Otero ha publicado numerosos artículos en revistas de la disciplina y participado en gran variedad de congresos. Paralelo a su actividad en el Hospital Italiano, trabaja fuertemente en la divulgación de la disciplina. Fórum Salud Digital le da la bienvenida al Dr. Carlos Otero. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Otero y les venía a hablar sobre pacientes digitales, cómo preparar una institución de salud para este cambio que se ha venido dando a lo largo de la pandemia. Entonces, la idea es un poco partir de esta diapositiva, esta imagen, digamos, que refleja claramente lo que nos ha sucedido a todos en el último tiempo. Digamos, hablábamos históricamente de los desafíos que enfrentan los TICs ante la pandemia y creíamos que la transformación digital era un proceso que desde las instituciones podríamos manejar o coordinar de qué manera iba a suceder. Obviamente la pandemia hizo que todo esto se acelerara y esa posible brecha que existía entre nuestras instituciones, entre aquellas que estaban informatizadas y aquellas que no, se achicó muchísimo. Pero eso ya no fue tanto así una problemática, sino que además se sumó que los pacientes se transformaron digitalmente. Y que a partir de esta nueva lógica, son las propias personas, los propios pacientes los que definen de qué manera debemos enfrentar ese proceso de, digamos, transformación digital. Por eso es que en esta charla nos gustaría poder empezar a hablar, o nos gustaría hablar de lo que denominamos los pacientes digitales, la transformación digital, ya no como una opción, sino como una necesidad para preparar a nuestras instituciones. Y para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo cambiarían las modalidades de atención, o sea, qué se modificó, qué cambió en nuestras instituciones a la hora de poder avanzar en este sentido. Entonces, las modalidades de atención cambiaron no solo en la lógica de cómo se hace contacto con un paciente, sino en cómo el paciente accede a esos procesos de modalidades de atención. Y cuáles son los puntos críticos que empiezan a aparecer en este nuevo sentido. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Están preparadas nuestras instituciones para avanzar a lo que se llama la teleasistencia? ¿Qué tipo de teleasistencia tenemos? El programa del Hospital Italiano es un programa de telemedicina, digamos, y ya no le decimos solo telemedicina porque, digamos, no está solamente la medicina relacionada, sino que está todo el proceso de cuidado en este conjunto, que está compuesto por un componente asistencial, un componente terapéutico, un componente diagnóstico y un componente educativo. Porque este proceso de teleasistencia ya no solo involucra a la consulta médica en sí, sino que involucra a todos los procesos asistenciales, a cómo le proveemos el cuidado de la salud de los pacientes, cómo evaluamos que esto suceda, cómo le acercamos el tratamiento, cómo facilitamos el diagnóstico y cómo hacemos además para que nuestros hospitales, como el Hospital Escuela que somos, continúe o pueda preservar esos modelos de atención. Así que tenemos en el nivel asistencial lo que denominamos consultas asincrónicas o consultas sincrónicas. Tenemos en lo que respecta al tratamiento, la telerehabilitación o telestroke como modelos, digamos, paradigmáticos, pero que se han sumado muchos otros modelos de tratamiento a través de seguimiento por teleasistencia, el proceso de diagnóstico como la teleradiología, la telepatología, y el proceso educativo que está principalmente centralizado en los modelos de residencia, pero que también ha involucrado últimamente las maestrías y los cursos superiores especialistas en lo que denominamos el telementoring o la digamos, asistencia al alumno. Y también, por supuesto, a los ateneos que se siguen usando. Pero nosotros decíamos que cómo estamos preparados para enfrentar al paciente digital. Y uno de los grandes desafíos que contempla la teleasistencia es qué es teleasistencia o no. O cuál es la formalidad que debemos requerirle a nuestro sistema para que esta teleasistencia esté enmarcada en un marco general, para que la atención de estos pacientes digitales esté lógicamente incorporada en este proceso propio del hospital. Y para eso tenemos que tener en cuenta bajo qué modalidad
atendemos a estos pacientes digitales. Son informales, como puede ser hacer una reunión por Zoom, por Hangout, atender a los pacientes por WhatsApp. ¿En qué riesgo o con qué contexto están ocurriendo estas atenciones? ¿Qué procesos de validación ocurren a la hora de hacer? Y la información que se genera en ese proceso de atención digital. ¿Está segura nuestro sistema? ¿Recuperamos esa información? ¿La información la tenemos disponible? Digamos, ¿cómo garantizamos que la privacidad para esos pacientes está siendo respetada? ¿Cómo garantizamos que nosotros mismos estamos siendo respetados? Digamos, porque la dinámica propia de la consulta cambió. Los médicos ya no necesariamente están solos en un consultorio, sino que pueden estar rodeados de otros médicos, y los pacientes ya no asisten solos a las consultas, sino que están rodeados de sus familiares, de sus cuidadores, cosa que podía ocurrir en el consultorio, pero aparte ahora se facilita. Entonces, ya ni siquiera es suficiente poder tener una comunicación punto a punto, porque puede ser que el familiar esté en otro lugar, que el cuidador esté en otro lugar, o que uno tenga, por ejemplo, un médico que quiera hacer una segunda consulta y la teleasistencia se base en un médico en un lugar, un médico en otro lugar y un paciente en un tercer lugar. Entonces, tener claro cuáles son esos riesgos, cuáles son las posibles dinámicas que tenemos que tener presente a la hora de encarar estos procesos de instancias de asistencia digital. Y por supuesto que todo esto va a estar de algún modo atravesado por la infraestructura. Vamos a ver más adelante cómo todo esto impacta en los procesos de soporte que tienen que ocurrir dentro de un hospital. Y esto no está lejos de tener riesgos, por supuesto que tiene los riesgos, porque todo este proceso de la atención del paciente digital ocurre con márculos regulatorios que se van actualizando a medida que esto va avanzando. Entonces, tenemos que saber las coberturas de los seguros de mala praxis, cómo interactúan en esto, qué hacemos si atendemos pacientes que están en una jurisdicción, incluso en un país diferente al que estamos, cuál es el riesgo que corremos, nuestros seguros nos cubren frente a un posible error, el litigio ocurriría en el lugar donde está el médico, donde está el paciente. Todas estas son diferentes disquisiciones que es bueno tenerlos presentes porque van a ser gran parte de lo que llamamos los pacientes digitales y las nuevas problemáticas que ocurren a partir de esto. Y también hay instancias que facilitan la tarea, pero estas instancias que facilitan la tarea, ¿cómo las aceptan los pacientes? ¿Cómo aceptan los pacientes pasar por un triage a través de un bot en el momento que quieren hacer la consulta? ¿O cómo aceptan los pacientes que el formulario, la entrevista médica, ocurra de manera digital o virtual previo a la consulta que esté con el paciente, o con un asistente que no es el médico, o con un asistente que no es el médico en general? Bueno, estas son todas posibilidades que tenemos que avanzar y que tenemos que saber cómo modifican o qué riesgos generan a partir de esta lógica fundamental. Entonces decíamos que todo esto no tiene, nunca ha tenido tanto impacto como en los planes de infraestructuras hospitalarios. Estamos en unas jornadas de salud digital y la mayoría de ustedes tienen conocimiento sobre la relevancia que tiene el proceso de la inversión o la planificación estratégica en infraestructura en estos proyectos en particular. Por eso es importante que tengamos en claro cuáles son los desafíos que vienen, subordinados a este proceso de asistencia digital de los pacientes. Entonces, ¿está la infraestructura preparada para afrontar estos cambios? ¿Qué modificaciones fueron necesarias para que podamos hacer funcionar un sistema de asistencia en donde probablemente el soporte tenga que ser dado a distancia? Porque no tengo ni al paciente en el lugar en donde está ocurriendo la atención y tampoco tengo a los médicos en el lugar en donde está ocurriendo este proceso de atención. Entonces tengo que tener una lógica muy aceitada de cómo voy a dar soporte para estos procesos de atención. Esto se los muestro en realidad. Esta es la tasa de soportes durante el 2019 en azul y durante el 2020 en rojo, durante los primeros meses del año cuando iniciábamos todo este proceso o estructura de teleasistencia. Ustedes fíjense cómo subieron la cantidad de requerimientos de soporte a partir de que empezamos con el trabajo de teletrabajo. ¿Y qué impacto tiene en la infraestructura? Fíjense que solo para, trabajar o mantener trabajando el hospital en este proceso pandémico de asistencia virtual, se generaron dentro del hospital cerca de 1.200 VPN, ¿sí? Cerca de 1.200, conexiones
cerca de 550 conexiones simultáneas de lunes a viernes y aproximadamente 50 durante los fines de semana. Pero ustedes entiendan lo que significa, de hecho lo van a entender porque vienen de esta disciplina, lo que significa poder aumentar la capacidad de un sistema para que pueda funcionar correctamente con el médico y el paciente en un ámbito diferente al que están habitualmente. Esto ocurrió de manera tal que nosotros pudimos hacer funcionar el hospital solo con un 13% de las personas trabajando en sitio, digamos, les estoy contando todo el programa de teleasistencia, ¿sí? No estamos hablando de la internación dentro del hospital, sino que estamos hablando del proceso de atención ambulatoria. 13% del personal que estaba involucrado en la asistencia ambulatoria estaba en lugar, digamos, venía de manera presencial, y el 87%, entiéndase, administrativos, técnicos, asistentes, los propios médicos estaban de manera remota. De esa manera, y con la infraestructura, digamos, fortalecida, pudimos dar cumplimiento a este proceso de asistencia que nos tenía preocupados y que tuvimos que empezar a mejorar. Y la otra es cómo el ambiente externo influye en la atención a este paciente digital, digamos. Las herramientas disponibles versus los modelos de integración son muchos. Ustedes habrán visto que durante este último tiempo, y sobre todo durante el último tiempo de pandemia, han florecido un montón de herramientas que tienen que ver con la teleasistencia, que los propios pacientes evalúan, que les llegan primero incluso a los pacientes que posiblemente a los propios tomadores de decisiones y que fuerzan cierto nivel de cierto nivel de innovación dentro de nuestros sistemas. Hoy es impensado, digamos, llegar a analizar una posibilidad de que un sistema de asistencia no tenga telemedicina en su cartilla, digamos. ¿Por qué? Porque los pacientes ya lo ven como un commodity, lo ven como una funcionalidad que tiene que estar disponible para ellos. Entonces, no hay una opción de decir, por ejemplo, mi sistema de salud no contempla la telemedicina, o no contempla la atención remota, o no contempla el sistema de asistencia domiciliaria. ¿Por qué? Porque los pacientes son, los que llamamos los pacientes digitales, son los que quieren, y porque son ellos mismos los que evalúan la herramienta. Entonces ellos saben que las herramientas existen, han probado diversas herramientas, tienen acceso a esas herramientas, entonces comparan constantemente cuál es el servicio digital que les damos versus a esas diferentes posibilidades. Bueno, desde nuestro lado, desde el lado de la institución, nosotros tenemos que estar preparados o para analizar y poder integrar esas herramientas disponibles o intentar desarrollar nuestras propias herramientas. No hay una respuesta correcta en esto, va a depender de cada institución, del tamaño que quiera. Lo que sí no puede suceder es que las herramientas que utilizamos sean formales, como aplicaciones específicamente hechas para el proceso de telemedicina, o sean informales, como puede ocurrir con hacer una asistencia por Zoom, o como atender a un paciente por WhatsApp, cómo integramos esa información que ocurrió a nuestro sistema propio de información, cómo esa información está contenida dentro de la historia clínica, y cómo ese proceso parte desde la historia clínica electrónica de nuestra institución. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el riesgo disminuye cuando tanto el paciente como el profesional lo hacen en un entorno seguro. Y un entorno seguro significa a un profesional contando con la información necesaria para poder llevar adelante este proceso de asistencia. El otro gran factor es, sobre todo para instituciones que son prestadoras de salud, cómo los financiadores, o sea, cómo los que pagan, alimentan ese proceso de asistencia. Entonces, acompañan estos progresos. ¿De qué manera lo hacen? ¿De manera positiva? ¿De manera negativa? ¿Es difícil poder avanzar en ese sentido? Digamos, entonces, claramente que la propuesta está acá porque sabemos que fue y es dificultoso poder avanzar en ese sentido, y es importante que lo tengamos presente. ¿Qué opinan entonces los pacientes? O sea, ¿qué hemos aprendido en esta etapa de qué piensa un paciente cuando está siendo teleasistido, digamos? Por ejemplo, la tolerancia para que ser atendido es la misma que cuando están presenciales. ¿Qué expectativa tienen? ¿Creen que porque estar en teleasistencia, la asistencia va a ocurrir de una manera más puntual, más correcta, con mayor cantidad de tiempo, digamos? Entonces, todo esto lo tenemos que empezar a conocer, digamos. ¿Cuáles son los parámetros de calidad que definen que una teleasistencia es correcta? La puntualidad, la duración, digamos, el ausentismo. Entonces, ¿cómo ven aparte esto de
de la pérdida de la intimidad, de esto de ir al consultorio a que el consultorio venga a mí. ¿Cómo me preparo en mi casa? ¿Cómo lo hago en el trabajo? Digamos, si tengo a alguien siempre dando vueltas por ahí o estoy compartiendo la oficina con alguien. Bueno, ¿cuáles son esos espacios en donde ocurren y cómo los pacientes consideran esta etapa inicial? Y cómo influyen estos dispositivos que se suman a la asistencia o a la relación médico-paciente, cómo influye la computadora, cómo influye el celular, de qué manera la tecnología, los posibles fallos que pueda haber en la tecnología, terminan de algún modo dañando o facilitando lo que sabemos o lo que entendemos como relación médico-paciente. Por eso es muy importante que empezamos a entender cómo ocurren los procesos de teleasistencia, desde dónde ocurren, empezar a investigar lo que denominamos pacientes digitales, saber si se conectan desde la casa o desde el trabajo o desde un bar, saber si lo hacen por una computadora, con una tablet o con un teléfono, saber si lo hacen solos o están asistidos, porque es importante aparte empezar a entender las vulnerabilidades de estos pacientes, la brecha digital, cómo sabemos cuando alguien se atiende por sí o necesita soporte. Miren, un ejemplo que les traigo a colación de todo esto es el proceso de vacunación para mayores de 80 años, para la vacuna de coronavirus. Digamos, todo el proceso que se montó en el hospital está basado en nuestro portal personal de salud. Algunos, digamos, consejos pensamos que iba a ser dificultoso que los pacientes mayores de 80 años pudieran llevar adelante este proceso, que generalmente lo iban a hacer o sus cuidadores o sus hijos. Y la verdad que no fue tan así. Digamos, hoy sabemos que 49, casi 50, 51% de los pacientes que gestionaron sus turnos para vacunarse, y de nuevo lo repito, de más de 80 años, lo hicieron ellos mismos en el portal. Ellos mismos se anotaron en la lista de espera, completaron la declaración jurada, completaron los requerimientos básicos de comorbilidades que tenía la solicitud según lo pedía el gobierno de la ciudad, eligieron el turno que querían y controlaron luego que su certificado de vacunación estuviera disponible en el portal. Y lo sabemos porque cuando hubo algún tipo de error en que el certificado no aparecía, aunque, digamos, no era correcto alguno de los datos que aparecían en el certificado, fueron ellos mismos los que generaron los tickets de reclamo. Digamos. Entonces, esto nos sirvió mucho para entender que la transformación digital está dada en todos los grupos etarios, hay un alto porcentaje de adultos mayores que utilizan la tecnología por sí solos y que verdaderamente es importante poder empezar a atender esto que denominamos grupos o posibles grupos vulnerables a la hora de hacerlo. Pero lo importante no es solo cómo hacemos esa teleasistencia, sino desde dónde la hacemos. Y por eso cobran principal relevancia los portales personales de salud. Estas herramientas específicas que le permiten a los pacientes empoderarse de sus cuidados. Estas herramientas que le llevan adelante o le permiten al paciente poder interactuar con su proceso de cuidado de la salud. Por eso es importante tener un ámbito en donde esto ocurra. Digamos, si es muy diferente hacerlo desde una página web, desde un portal personal. ¿Por qué? Porque los portales están diseñados o deberían estar diseñados para que esto ocurra en lo que se denomina el proceso de atención en salud personalizado, digamos, en donde los pacientes puedan entender, acceder a sus resultados, acceder a sus documentos clínicos y puedan llevar adelante este proceso con mayor facilidad. Por eso entendemos que el proceso de teleasistencia es un proceso integral que involucra dos grandes mundos, el mundo del paciente, o lo que se llama informática basada en la comunidad, orientada a la comunidad, y el mundo de la informática de los proveedores, lo que denominamos informática clínica, de los que proveen salud. Tenemos que tener presente que la herramienta que disponibilizamos para los médicos es tanto o más importante que la herramienta que disponibilizamos para los pacientes, porque si tenemos un proceso muy cuidado, tenemos un soporte en infraestructura adecuado, pero los pacientes no encuentran el portal propicio para poder acceder a esos procesos de cuidados digitales, es probable que los perdamos. También tenemos que tener en cuenta cómo avanzamos en las tecnologías y cómo incorporamos nuevas vías. Digamos, acá le traigo como ejemplo Tana, que es el bot que estamos desarrollando y tenemos en prueba en nuestro hospital, digamos, pero de aquí en más se abre un gran abanico de posibilidades que tienen que ver con la inteligencia artificial, el procesamiento de datos, el data mining, el text mining, el reconocimiento de voz, como herramientas posibles para poder incorporar y optimizar los procesos de asistencia a los pacientes
lo máximo posible. Digamos. Hoy es el modo en el que los pacientes, esto que denominamos como para ponerle algún nombre en base a lo que viene siendo publicado, hay libros sobre esto si los quieren consultar, esto que denominamos pacientes digitales, tienen que estar, digamos, involucrados en un proceso tecnológico, digamos, programado. Tiene que haber una planificación estratégica que nos permita entender cómo estos pacientes, que denominamos pacientes digitales, llegan a nuestros hospitales. Como les decía, este es el ejemplo del chatbot Tana que tenemos en nuestros sistemas de atención, pero como este, ustedes conocerán un montón más, como Boti, el gobierno de la ciudad, o como los bots que usamos en algunos de otros proveedores conocidos que funcionan todos con una misma tecnología, pero adaptados a la lógica asistencial de los procesos de atención. Por eso tenemos que tener presente que los pacientes digitales existen, que ya están entre nosotros, que fuerzan a que nosotros hagamos el cambio, digamos, sino que esperemos a que ocurra dentro de nuestras instituciones y tenemos que estar claramente preparados para darles soporte a estos pacientes. Para que se den una idea, hoy vimos, por ejemplo, un ejemplo que los pacientes ya no llegan, por ejemplo, por la cartilla a nuestros sistemas de salud. Eligen médicos por Instagram, eligen médicos por Facebook, eligen médicos por recomendaciones de persona a persona, pero la cartilla como la conocíamos va perdiendo su funcionalidad. ¿Por qué? Porque carece de información que los pacientes están acostumbrados a consultar. Por ejemplo, los pacientes llegan a vacunarse sabiendo qué vacunas existen, quiénes la fabrican, qué posible porcentaje de efectividad tiene, qué posibles efectos adversos están reportados, digamos, y todo eso lo tienen muy presente. ¿Es libre de tener tanta información? Todavía no lo sabemos. Probablemente esa cantidad de información no sea del todo beneficiosa porque terminan confundiendo algunos conceptos y asumen algunos riesgos, por ejemplo, de no vacunarse con una vacuna si no está la marca que habían elegido para vacunarse y se exponen a un riesgo cuando en realidad hubiera sido beneficioso que se vacunen con cualquiera de las vacunas. Entonces todavía está por verse, pero para que se den una idea cómo cambia ese proceso de atención. Hoy también se eligen médicos como se eligen, digamos, aspiradoras en Mercado Libre. Los pacientes quieren saber qué performance tiene, quién es el que mejor atiende, quién es el que tiene mejores reportes. Entonces la lógica también desde cómo evaluamos la asistencia desde lo digital requiere de otra información que hoy, por ejemplo, no ponemos en nuestras cartillas. Digamos, y que va a ser dificultoso de avanzar, porque los pacientes quieren conocer cierto grado de performance de esos médicos. Y va a abrirse seguramente una nueva discusión en ese sentido. En otros países de Europa, de Estados Unidos, ya empieza a verse con mayor frecuencia que cantidad de otros datos a la hora de elegir un médico. Pero ¿a qué voy con esto? A que la misma dinámica que los pacientes elijan para comprarse algo en un supermercado, para comprarse algo en una página web, también la van a requerir para acceder a los servicios de salud. Por eso hablamos de cómo estar preparados a la hora de enfrentar a estos pacientes digitales. Les agradezco enormemente que me hayan escuchado. Esto es posible en el Hospital Italiano gracias a un gran equipo que trabaja en salud digital desde hace mucho tiempo. Les dejo mi contacto por si quieren contactarme para hacer alguna pregunta y como siempre estamos disponibles para lo que necesiten avanzar. Así que muchas gracias por su tiempo.